A esta hora, la educación nos reúne a todos. Notas destacadas, ramos reprobados, tareas pendientes. Todo es tema y todos tenemos algo que aprender. Cooperativa Elige Educar, junto a Marcela Soto y Hernán Hochschild. Presentan CCU, comprometida con la educación del país. CCU, un mundo de sabores. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Y Fundación Educacional Arauco. Bienvenidos, iniciando este nuevo capítulo de Cooperativa Elige Educar. Hernán Hochschild me acompaña. Tenemos invitada especial que ya vamos a presentar en un capítulo en el que esperamos nuevamente ir dando cuenta de temas que son de interés no solamente para nuestros profesores queridos, también para toda la comunidad educativa, apoderados, estudiantes de pedagogía, que espero que atiendan con mucho interés lo que vamos a compartir con nuestra invitada. Marcela. Bueno, feliz de estar acá nuevamente un domingo más. Vamos a tener un programa muy entretenido, interesante, con una mirada distinta, como es lo que siempre tratamos de hacer los domingos en la mañana con Cooperativa Elige Educar. Una mirada distinta que esperamos compartir con una candidata a la presidencia, que se demoró un poquitito en llegar hasta acá, porque cuando uno llega a la casa, a un lugar donde se le quiere, se le tiene particular cariño, uno comienza a saludar, pero desde que entra. Entonces se demoró un poquitito en llegar hasta el estudio, me refiero casi no logramos partir a la hora. A Beatriz Sánchez, precandidata presidencial de Frente Amplio, que nos acompaña esta mañana, y la saludo de inmediato, por fin llegó acá. Bienvenida. Hola, ¿cómo están, Marcela? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Yo había tenido la suerte que Beatriz me entrevistara y ahora tengo la suerte de entrevistarla, así que cambio algunos cambios, ¿no? En estos últimos meses. Lo de la quieren mucho es porque le comentamos a nuestros auditores, Beatriz fue parte del equipo de Cooperativa. 5 años trabajé acá en Cooperativa. En este amplio derrotero por distintos medios de comunicación. Beatriz, gracias por acompañarnos, y como ya lo hemos hecho con otros precandidatos también, la invitación hoy día es en gran medida también a volver un poquitito a la sala de clase, también a volver un buen rato al patio, al recreo, y por sobre todo también a mirar y a proyectar a través tuyo de qué manera, junto a todo tu equipo, están mirando el futuro de la educación chilena. En esa lógica, entonces, queremos plantear la conversación. En el fondo, claro, cómo tu experiencia en tu experiencia educativa te marca ahora hacia lo que tú vas a proponer, las cosas que quieres hacer también hacia el futuro en esta campaña presidencial. Mira, y me cuelgo de lo que está diciendo Hernán, Beatriz, para plantearlo primero. Todos nosotros tenemos hijos y una conversación cotidiana, a muchos les cuesta mucho levantarse cada mañana para ir al colegio, muchos auditores deben vivir también esa pesadilla, sobre todo mañana lunes, un tremendo día, el domingo en la noche, mañana al colegio. ¿Qué te pasaba a ti en el periodo escolar? ¿Fue una grata experiencia? ¿Cómo viviste el colegio, la básica, la media? Es bien bonito que lo planteen como un revisitar la historia de uno, o volver a recordar el momento de las clases, del recreo, en fin, porque tengo súper buena experiencia, tengo vivencias muy gratas y que son parte importante de mi formación. Pero eso es un privilegio, ¿eh? Bonito, sí. Privilegio. No, absolutamente. Y soy súper consciente de eso. Y de hecho, por eso yo creo que la educación hoy día, y me gusta tanto que esté en el foco de la discusión pública, que sea de lo más importante que estamos discutiendo desde una precandidatura, desde los parlamentarios, desde las personas que están ya en sí mismo muy construyendo. Bueno. Exacto. La verdad es que yo fui desde prekinder hasta cuarto medio al mismo colegio. Yo soy Viña Marina, en Viña. Y la verdad ¿Colegio es que Saint Paul? St. Paul's, sí, es un colegio bilingüe, un colegio particular pagado, y la verdad es que la idea de mis padres fue bien sencilla. El colegio quedaba a 2 cuadras de mi casa y por eso estudié ahí. No había esa proyección tan grande de mira el colegio de renombre y todo, porque al principio, hoy día es un colegio más o menos grande y conocido en Viña, pero cuando yo estudié era una casona. Perfecto. Era una casona con poquitos alumnos. Una educación muy familiar. Vecina del colegio, en un colegio cierto reducido, una experiencia enriquecedora, me imagino. Muy enriquecedora, se fue agrandando con los años, porque claro, estuve desde el 75 más o menos hasta el 88 que salí, entonces claro, el colegio fue cambiando y creciendo un poco, pero... Junto contigo, de hecho. Fuimos creciendo juntos, de hecho era de esos colegios que no tenían toda la enseñanza media todavía. Perfecto. Y con curso un poquito antes que el mío, unos 5 años, fue creciendo a primero medio hasta llegar a cuarto medio. Entonces yo me acuerdo de ese proceso dentro del colegio. Y fue una grata experiencia, y lo que más me acuerdo, aparte de algunos profesoras en este caso, que a mí me marcaron mucho, lo que más yo creo que tengo del colegio era que era un colegio que se preocupaba mucho de la humanidad, de sentir que nosotros estábamos en la vida para ser compañeros, para había propósito, estimular había la solidaridad. Sí,
el colegio en realidad es de misioneras anglicanas. Perfecto. No era un colegio básicamente como religioso en ese sentido, sino que eran misioneras anglicanas que instalaron este colegio y tenía un sentido anglicano, aunque la mayoría de la gente... Tuviste una educación muy inglesa, muy viñamarina, inglesa, sí, pero muy humanista también. Muy humanista, porque no era un colegio en que una de las cosas principales que yo me acuerdo era que fuera con mucha disciplina. Perfecto. Era un colegio bien de dejar ser. Bueno, dicen que cuando un niño aprende, eso es motor de todo. O sea, un niño que está aprendiendo es un niño que está feliz, que si el niño está aprendiendo se va a portar bien, si le hace sentido lo que está aprendiendo, no va a hacer bullying. No necesita que le pasen el reglamento. Nada, o sea, si el niño está aprendiendo y lo está pasando bien, esa es la forma de manejar un colegio. Ahora, tampoco lo quiero idealizar totalmente, porque así fue para mí, pero hoy día reencontrándome con varios ex compañeros de curso que estuvieron conmigo hasta octavo básico o primero medio, hay varios que no tienen tan gratos recuerdos, en el sentido de que sentían que no era el colegio para ellos. ¿Y a ti te salía fácil el colegio? Sí, sí. A ver, Beatriz, supongo que el lenguaje era, por ahí va la cosa, ¿no? Sí, todo el rato. ¿Historia? Pero te salía fácil. Eso es un gran tema, porque cuando uno mira el sistema educativo chileno, se da cuenta que normalmente el sistema educativo chileno potencia con mayor gracia, ¿cierto?, al que le sale fácil el colegio. Y al llamado porro, ¿cierto?, se va quedando atrás y se va quedando sistemáticamente atrás. Y lo impresionante es que cuando terminamos cuarto medio, por ejemplo, la mitad de nuestros estudiantes no ha aprendido el mínimo en matemática y un tercio no ha aprendido el mínimo en lenguaje, porque a veces el sistema tiene esta esquizofrenia de pasar materia y dejar niños atrás, pasar materia e ir dejando niños atrás. ¿Tú sientes que esa experiencia también sí. Me hace mucho sentido, Hernán, lo que dices, porque creo que es así. Mis padres los dos ejercen como académicos. Mi papá es geógrafo y es académico universitario. Mi mamá es enfermera, pero nunca se dedicó a la práctica, sino más bien a la academia, a la docencia en universidad. Y eran bastante exigentes. A mí siempre fui de esa formación de que te exigen nota. Si yo llegaba con un 6-8, yo me acuerdo de eso. Esperaba más de ti. No, pero no fue un 7. Y eso es una carga con la que uno cree. Esa es una carga con la que uno crece. ¿Tú sabes, Beatriz, que hoy día se ha medido qué es lo que tiene más impacto en el aprendizaje de los niños? Y cuando los adultos, ¿cierto?, creen más en ti. Entonces tú llegas con el 6-5 y dices, no, yo creo que tú eres para 7. Uno tiene la impresión de que eso es malo, ¿cierto?, que eso va a estresar al niño. Bueno, todavía tengo esa impresión. Lo que sabemos hoy día es que cuando los profesores le dicen al niño, ¿cierto?, llega con un 6, el profesor dice, no, lo hiciste muy bien, pero yo creo que puedes mucho más. Cuando uno dice, yo creo que puedes mucho más, yo pongo una creencia fuerte en ti y eso hace que es tú una creencia positiva, crezcas, sí. Sí. Así que probablemente tus papás fueron de hacerte, de creer en más. Así que, pero era en general buena alumna desde siempre, súper tranquila además, entonces no se me hacía pesado una jornada larga de clase. De hecho, haciendo memoria, casi toda la enseñanza media teníamos una jornada muy extendida, entraba a las 8 y salía a las 6 de la tarde. Con clases, con extraprogramáticas, pero era una jornada muy extendida, sí, para la época. Para la época, claro, no era lo habitual. Claro. Exacto. Entonces yo me acuerdo que el colegio decía, mira, o sea, tú vivías en el 3 colegio. horas de historia y nosotros hacemos 5. O sea, vivías entre 3 cuadras, porque si estaba ahí con la casa a 3 cuadras. No, pues sí. Incluso yo tengo tallas, como que, por ejemplo, cuando ya estaba en tercero medio, que uno era más grande, si no llevaba colación, yo me escapaba en el recreo a mi casa, iba a comer algo y volvía. Porque tampoco no era una disciplina tan férrea, cosas que hoy día sería difícil porque hay una protección sobre los niños. En esa época a lo mejor no era tanto. Bueno, tú acabas de mencionar que gracias también en gran medida que, a propósito de privilegios, tú pudiste cursar prácticamente todo sí, periodo escolar en el mismo establecimiento. Estableciste vínculos bien especiales, no solamente con compañeros, sino también con profesores. Nosotros sabemos que hay una profesora en particular que fue importante en tu formación, en tu vida, y queremos compartir lo que ella recuerda también de ti. Me refiero a tu profesora Cristina Arredondo. Siempre la Beatriz opinando, en causas justas, naturalmente, con un respeto único. Yo nunca tuve problemas con ella. Defendía sus ideas, era capaz de enfrentarse. Hay anécdotas geniales de la Beatriz en el colegio. Me contaban una de que estaba chica, ponte tú, la Beatriz, y parece que el profesor entró y estaban gritando. Entonces el profesor le dice, si quiere gritar, vaya a gritar al patio. Y dicen que con paso firme y muy decidida salió de la sala y fue y gritó al patio. La Beatriz era genial. Ese es el recuerdo que tengo de la Beatriz. Muy buena alumna.
Muy buena alumna. La profesora de lenguaje, estábamos escuchando a la profesora... Castellano en mi época. Castellano, ¿verdad? Por Y nuestra tú dices que época, tuviste sí. varias profesoras que te marcaron. Tú tuviste una experiencia cercana con profesores. Con la Cristina Redondo. ¿Siguen en contacto? Seguimos en contacto, pero a mí ella me marcó mucho por varias cosas. Ella era la profesora que hacía castellano en enseñanza media y era súper estricta. Tenía una personalidad fuerte, pero al mismo tiempo era muy lúdica. Yo me acuerdo, no sé, pues, para la semana del colegio había un día en que los profesores se disfrazaban. Los mejores disfraces, sin ningún temor al ridículo, eran los de la Cristina. Se la jugaba totalmente. Pero en la sala de clases era así. Pero además era una profe que tiene varias características que yo destaco, que era muy firme, era muy fuerte para enseñar, tenía una personalidad en torno a ella tiene en que ver la con sala. la disciplina, con... Más que disciplina era... Una autoridad, no un autoritarismo. Exactamente. Ella entraba a la sala de clase, ella no es muy alta, pero entraba a la sala de clase y algo provocaba. ¿Ah? Y además ella tuvo esa capacidad de salirse de lo que habitualmente uno espera de un profesor de castellano y hacer cosas diversas. Entonces ella nos enseñó a leer, por ejemplo. Ahora, yo digo enseñar a leer no porque no supiera leer desde antes, sino que ella... hicimos todo un set de libros, me acuerdo, porque una ella mirada hizo castellano profunda sobre la lectura. Exactamente. Entonces ella dijo, ya, nos daba lectura y después teníamos que hacer unas fichas del libro, con lo que nos inspiraba respecto a qué simboliza ese libro para ti. Perfecto. Y así, que era un trabajo muy libre. Y me acuerdo que yo nunca me voy a olvidar, presenté un escrito y me dijo, tú puedes mucho más que esto. A propósito. Este libro, me dijo, tiene otras cosas. Y me subrayó, nunca me voy a olvidar, una frase así, en la hoja me dijo, esto tienes que desarrollar, eso es lo que espero de ti, de vuelta el trabajo. Tenía toda la razón y ahí se me abrió el libro de otra manera en la cabeza. Fue otro libro en ese momento. Y después le hice un trabajo que tenía que ver como con la herencia de las mujeres en ese libro, de la importancia de lo femenino. Y fue otra ficha, fue otra lectura, entonces ella provocaba eso. Por eso yo tengo esos recuerdos de esas profesoras que a uno la marcan, porque ella me enseñó a pensar. Me enseñó a poder arriesgar, además, pensar algo que nadie más pensara. Y posibilitó en ti, o sea, la libertad, precisamente, para que tú le entregaras material distinto. Exacto, y con algo que es muy, muy interesante, que es cuando las personas, que yo envidio eso, porque yo no lo logro, pero hay personas que lo hacen, que se pueden salir del molde y pueden mirar la realidad desde otro lado y uno dice, yo nunca hubiese pensado. Ella potenciaba eso en todos nosotros. Bueno, y eso abre una pasión a veces por la disciplina y eso construye transformaciones de vida. Hay miles de profesores que hacen eso en Chile, hay miles de profesores que son jugados, ¿cierto? Sí. Que están trabajando significativamente, pero hay otros que se han ido desesperanzando, ¿cierto? Del sistema, de lo que ocurre. Hoy día la educación es muy compleja, ¿cierto? Es difícil lo que tienes que lograr dentro de la sala de clase. ¿Qué cosas tú crees hoy día que tú puedes proponer y que pueden ser compromisos importantes para la política pública que podría ayudar a que todos los niños tuviesen estos profesores, ¿cierto?, que son capaces de entregar al máximo y que los profesores tengan las condiciones también para poder lograrlo? ¿Qué cosas tú crees que son las más importantes desde la política pública para poder producir este envión hacia las escuelas? A mí, Hernán, lo que no me gusta hoy día es la forma en que concebimos la educación como una competencia permanente. Entre nosotros mismos, digo nosotros como estuviera yo en el colegio de nuevo, pero lo estoy casi, esta competencia que hay por alumno o entre alumno, Perfecto. con estos cuadros de honor, el mejor estudiante, que está bien, yo creo que está bien que haya un estímulo al que se esfuerza, está bien, pero que todo se centre un poquito en eso. A mí me pasa, por ejemplo, que uno de mis hijos, el más chico, ha sido mejor compañero varios años, y yo creo que ese es el mejor premio que le pueden dar, porque tiene que ver con una cierta solidaridad, porque son sus compañeros los que lo eligen. Entonces creo que nos falta esta competencia permanente, que parece que fuera algo como para la vida, que todo es competencia, cuando yo creo una competencia distinta. A mí me gustaría mucho más que hubiese una competencia solidaria, que hubiese más comunidad escolar, que un curso entero se sintiera todos en colectivo. Yo creo que eso sería muy distinto para los propios estudiantes, pero para los profesores también. Ahora, pero en gran medida los profesores responden a una dinámica que les viene impuesta, no solamente por el sistema público, sino también muchas veces por la sociedad. Muchos padres seleccionan el colegio en función de los resultados que públicamente se dan a conocer. Claro, pero un punto ahí que hacemos mucho en este programa es que a veces nos cuesta mirar la realidad que pasa en la escuela, ¿cierto? A veces el país, no sé, pelea porque si es que el Instituto Nacional tiene que ser o no selectivo, y el titular en los diarios más importantes, cuando es la PSU, la diferencia entre los particulares y los municipales, por ejemplo, 140 puntos la diferencia entre particular y municipal. Pero cuando hacemos close-up, ¿cierto?, y miramos y nos metemos dentro de cada colegio, uno se mete dentro del Instituto Nacional, y dentro del Instituto Nacional hay más diferencia de resultados
que entre colegios particulares y municipales. Y eso es algo que a veces no estamos mirando, que dentro de la escuela hay más brechas. Mira, eso yo no lo había visto. Eso, dentro de Te vamos a entregar un documento que señala que es bien feroz. Es bien feroz. El niño que no aprendió nada y que está en ese curso en el que salió el máximo. Claro. Exactamente, o sea, es que hay una conversación que está invisible. Es cierto que el nivel socioeconómico pesa mucho en nuestro país, pero dentro de cada escuela las diferencias son muy grandes y tiene que ver con que a veces el sistema está muy enfocado en el niño al que le sale fácil. Y el niño que le sale fácil se va por un cañón. Pero el porro, el comúnmente porro, en ese no creemos, de ese nos olvidamos, y de ese es el que al final vamos estancando, es el que al final no llega a la universidad, ni siquiera llega al técnico profesional, a la educación superior, y es el que a veces olvidamos. Y en ese sentido, ¿tú te acuerdas de tus compañeros porros? ¿Cómo los ves? Claro ese que estaba ahí. ¿Cómo es la experiencia, yo creo, y qué cosas podríamos hacer también con ese estudiante que a veces está desvalido, privada y públicamente? Sí, me acuerdo perfecto. O sea, y no voy a decir porro, eran los inquietos. Sí. Que quedan fuera, del sistema. El porro es un estigma. Sí, hay niños que no funcionan bien en el aula, que son extraordinarios y pueden ser matemáticos impresionantes, pero no le hemos dado el camino para hacerlo. Bueno, tengo la experiencia de uno que me volví a reencontrar después de muchos años, que nos volvimos a juntar los compañeros de curso, éramos poquitos, como típico colegio de fuera de Santiago, que no son estos colegios gigantes, sino que éramos 20 compañeros de curso. Entonces, tengo la experiencia de uno que dejé de ver en octavo básico, lo volví a reencontrar en la vida porque nos juntamos todos los compañeros después de no sé cuántos años, no lo voy a contar, un montón de años de que salimos del colegio. Y la verdad es que o sea, él se especializó en un área finanzas y es un virtuoso de eso. Y yo me acuerdo que terminó saliendo del colegio como en octavo básico porque no estaba dentro del marco de lo que se esperaba de los estudiantes. O el sistema no era capaz de detonar su potencial. Exactamente. Y había un tema también con las exigencias que al profesor que estaba liderando ese grupo también no podía abordar. Claro, eran compañeros caminantes, les decía yo, que no podían estar sentados en la sala. No podían nomás, en una hora no pueden, no son capaces, entonces caminaban todo el rato, desordenaban. Y claro, no estaban ni las herramientas, fue hace mucho tiempo también, como para entender que los niños son bien diversos. Claro. Y la verdad es que yo lo que creo, y esto mirándolo como alguien que pasó por el colegio en algún momento y que hoy día conoce más de educación, porque básicamente por las entrevistas que he hecho y hoy día también por una mirada más país, pero tiene que ver con la posibilidad que tiene un profesor de poder hacer cosas distintas en la sala de clase, de ir conectando con sus propios alumnos. Y cuando hablo de eso tiene que ver con las características de su clase, de las distintas clases. De poder tener el tiempo para detenerse en la individualidad. Y para decir, voy a hacerlo de esta manera, voy a tomar porque la voz así de los los profes tomo. un segundo antes de irnos al disco y después podemos volver con este tema. ¿Y qué hacemos con un país que tiene tan poco tiempo para preparar lo que se hace dentro de la sala de clase? Para que volvemos. Yo algo vi, hay esbozos en el programa, estuve revisando parte del programa de Beatriz Sánchez. Nos vamos con música que yo sé que le gusta mucho a Beatriz. Maestros, alumnos y apoderados, todos siguen reunidos en Cooperativa Elige Educar. Y estábamos comentando también todos los desafíos que implica para un profesor poder tener el tiempo para detenerse en las individualidades, tiempo que con 40 niños, 45 niños. Y comentábamos también que dentro del programa hay un acento en la necesidad de otorgar más horas no lectivas a los profesores, Beatriz. Si pudiéramos ahondar precisamente en la propuesta que ustedes plantean al respecto. Sí, lo que queremos es que haya un tranco más rápido para poder dejarles las horas no lectivas a los profesores, que para los que nos están escuchando de repente suena extraño, pero es que tenga las horas suficientes ese profesor de trabajo para poder planificar las clases, para poder arriesgarse a lo mejor a tomar decisiones distintas o hacer cosas distintas. Y quiero poner un ejemplo. Que está vinculado con el tiempo para la innovación. Exactamente, porque hoy día, y yo lo he visto eso, hay profesores que trabajan, por ejemplo, no sé, 144 horas o 44 horas a la semana, 45 horas a la semana en un colegio, y hay profesores que tienen 44 horas de aula. Eso es imposible, o sea, que es pasarse de una clase a otra permanentemente y trabajo para la casa para poder planificar algo. Y con 45 alumnos. Entonces, horas no lectivas, tú dices que va a ser unos grandes temas, ustedes proponen acelerar eso. ¿Cuáles serían otras dos cosas que ustedes están proponiendo así que uno podría decir, mira, esto va al hueso de lo que está pasando en la escuela, que nuestras comunidades educativas van a sentir fortalecidas que ese por profesor, cuando lo escuche ahora, va a aplaudir? O dos cositas, tres cositas. Son tres cosas, básicamente. En educación, si hablamos de educación escolar, es primero que la línea vertebral y lo más importante sea el desarrollo de la educación pública, porque eso genera una sinergia positiva y la
educación privada, que debe existir, no estamos en contra de eso. Si la educación pública se fortalece, bueno, va a tener que fortalecerse también. El segundo aspecto es innovación pedagógica, o sea, dejar las libertades para que esa comunidad vaya decidiendo también en lo que le pasa, no solamente en Santiago, sino las diferencias que puede haber en el país respecto a cómo abordar las temáticas, cómo acercarse a lo que les pasa. Voy a poner un ejemplo que puede ser muy ñoño, pero para que se entienda. Por ejemplo, los profesores que hacen, yo sé que hoy día se llaman distinto las materias, pero ciencias, por ejemplo, o ciencias naturales, le decíamos nosotros, todavía en ciencias naturales se ocupa, pero que ellos puedan hacer sus clases, pero también me imagino que en el desierto, en Antofagasta, pueden hablar de la energía solar y en el sur pueden hablar de la energía del viento, o sea, y que lo pueden experimentar, o sea, poder también dejarles la posibilidad, no de que todo se digite desde Santiago, sino que haya una incorporación del propio entorno. El currículum, claro. Y quiero dar un ejemplo. Y le pasó a uno de mis hijos con un profesor de música. Y por eso es tan importante que los profesores tengan el tiempo para pensar lo que quieren hacer. Él les pasó los clásicos. Y la actividad que hizo, es que me quedó muy grabada porque lo encontré espectacular, es que hizo un sorteo y cada niño del curso sacó un personaje de un músico de los clásicos. Y le pidió a cada uno que se estudiara la biografía y que fuera disfrazado del personaje. Bueno. Entonces mi hijo desde muy chico decía, ese es Bram, cuando escuchaba ese. Y yo aquí así, ¿pero cómo sabes? No, porque mi compañera fue Bram y ella nos explicó por qué. Y así, claro, entonces, una asociación, y aprendieron de inmediato las diferencias de siglos según cómo estaban vestidos, hombres, mujeres, cómo lo hicieron, cada uno se aprendió, y además detalles incluso musicales. Entonces yo digo, bueno, eso se logra porque el profe tuvo un tiempo para decir, ¿cómo enfrento algo que puede ser árido? Bueno, y tenía mucha claridad. Para los niños y niñas. Y que estuvo mediado por la emoción, o sea, hubo una emoción detrás. Exacto, había algo. Entonces, a eso nos referimos cuando los profesores, porque uno tiene en la cabeza el profesor haciendo clases, ¿de acuerdo? Pero para hacer una clase, para poder además tener la sintonía de no solo captar la atención, sino captar el cariño, la emoción de la clase, porque es fundamental. La educación no es solo pasar materias, tiene mucho más que ver con lo que somos hoy día, con las emociones que nos provocaron. Bueno, los profesores tienen que tener el tiempo para estudiar a cada uno de sus alumnos, decir, mira, este chiquillo, esta compromiso chiquilla, tomado, compromiso tomado, educación. No, espera, si hay más compromisos que esperamos poder asumir hoy día, porque nos vamos a separar. Y innovación pedagógica. Y lo otro, la otra que es bien estructural, por lo menos para la educación escolar, es sacarlos del municipio. Nosotros creemos en una educación que no esté centralizado todo en Santiago, sino que responda a la diversidad del país, pero que salga a los municipios, porque creo que hoy día la educación, al estar conectada con un municipio, tiene mucho que ver con las lucas que tiene ese municipio. Tiene una fragilidad tremenda. Exactamente, y eso no puede ser. Muy bien. Tiene que el Estado ser capaz de nivelar hacia arriba con todos los estudiantes. Bueno, y a propósito de nivelar hacia arriba, cuando regresemos, porque nos separamos muy brevemente, seguimos con Beatriz Sánchez, vamos a precisamente hablar de cómo comenzamos a nivelar desde la más tierna infancia, educación inicial, cuando regresemos. Unánime, a esta hora en todas partes, Cooperativa, elige educar. En este capítulo en el que estamos compartiendo con la precandidata presidencial Beatriz Sánchez, hoy día hablando, en este bloque en particular queremos hablar de educación inicial y te quiero presentar un dato, Beatriz, datos del OCDE que señalan, por lo menos en nuestro país, que estamos 18 puntos por sobre el promedio de la OCDE en acceso a educación superior, pero 20 puntos por debajo en este promedio en acceso a educación inicial. Y ahí me quiero detener, en la importancia que tiene en tu propuesta programática la educación inicial. ¿Qué está pasando con el acceso de nuestros niños y la calidad a sala cunas y jardín infantil, cobertura y calidad de educación inicial? Si quisiéramos tener el mismo coeficiente de la OECD en cantidad de educadoras de párvulo, educadores, ¿cierto?, por niño, tendríamos que duplicar la cantidad de educadores de párvulo en nuestro país. Entonces ahí tenemos algo importante, y lo que sabemos hoy día es que la gente que va a la educación inicial, cuando uno corrige, ¿cierto?, por nivel socioeconómico, ¿cierto?, tiene diferencias de hasta 30 puntos en la prueba PISA. Para hacerse una idea, Chile avanzó 10 puntos en 10 años, o sea, 30 puntos es algo muy significativo. Sí, hay que potenciarla, pero qué bueno que establecen algo porque es un trabajo grande. Cuando se dice porque esto no es solamente abrir más jardines infantiles, no, claro, sino que hay que formar más educadoras para la educación inicial, porque ese es un tema. Porque no solo es bastante más estructural de lo que uno cree, y evidentemente hay que potenciarlo. Tal como en las propuestas está una detención muy particular en la formación docente, para lo que sigue, que es cuando trabajan y puedan tener horas no lectivas para preparar las clases, pero además un incentivo a la innovación pedagógica permanente. Bueno, también dentro de eso agregamos, y una atención a la formación docente,
que de hecho cuando hablamos de los planes para la educación superior y lo que vemos a propósito de estructurarlos a propósito de universidades públicas y centros de formación o centros politécnicos públicos también, la idea es partir, porque todo esto es paulatino, por supuesto, es una transición hacia la propuesta que nosotros queremos, sería partir con el foco puesto en la formación docente. Perfecto. Sería como el plan piloto, si queremos, en formación docente. Por ahí parte el fortalecimiento de la educación superior. Claro. Parte por la focalización en la formación docente, y ahí lo ampliamos a la formación docente integral. Hablamos de las profesoras también de la educación inicial, porque tiene que eso fortalecerse, tiene que aparecer más, o sea, tiene que formarse más educadoras para poder atender al desafío de crecer en educación inicial. Eso es muy importante. O sea, debiésemos esperar alguna propuesta también para atraer a más educadoras de párvulo a la formación docente. Sí, eso tiene que ver con fortalecer la formación. O sea, cómo se están preparando, qué está pasando a nivel de educación superior. Y también con los salarios después y poder darle la posición relevante que tienen los formadores, los profesores, profesoras en una sociedad, como pasa en otras partes del mundo. La carrera docente que se firmó hace casi año y medio, ¿cierto? Este sistema de promoción de la docencia incluye a las educadoras de párvulo, pero son las últimas en entrar a la carrera. Fue una peleita que dieron, ¿ah? Sí, ¿Habría algo en esa línea de adelantar el ingreso, de sumarlas desde antes, de articular en mejor medida esta participación? También las horas no electivas, no tienen horas no electivas los educadores de párvulo. Exacto. Específicamente con las educadoras de párvulo no, pero sí cuando hablamos de formación docente también las integramos, no las apartamos respecto a la formación docente. Y un dato que lo supe hace poco y que me pareció muy interesante. Hoy día en la educación primaria, de la primera infancia, se da mucho menos segregación que en el resto de la educación en Chile, y eso es muy bonito y es un gran ejemplo a potenciar, y es muy interesante además entenderlo así. En la primera infancia no hay tantas diferencias socioeconómicas de la composición de los niños respecto a lo que pasa después. Y eso pasa porque los padres eligen el jardín infantil pensando en otras variables, que le quede cerca del trabajo, que le solucione otros problemas. Y también porque hay cambios culturales. Y claro. Sí. Oye, Bea, volvamos a tu etapa en el colegio, volvamos a... Yo no sé cuánto, desde qué etapa de su más tierna infancia la acompañó esta compañera a Beatriz, pero queremos compartir también con nuestros auditores esta experiencia. Yo creo que debe tener harta historia de patio lo que nos quiere comentar la compañera de colegio de Beatriz, Jessica Curi. El colegio se dividía en alianza en la semana del colegio, que estaban los Lions y los Unicorns. Y la Bea era Unicorns y yo era Lions. Y esta semana casi no hablábamos, porque todas las competencias eran con puntaje, lo que más nos importaba a todos era la coreografía. Entonces era todo secreto, así que en el grupo de 5 se dividían y esa semana casi no hablábamos. No me acuerdo en qué curso fue que un grupo se fugó del colegio. Yo no me fugué y me llaman de repente la inspectora del colegio y me dice: Jessica, tienes un llamado de tu mamá. Y nunca me llamaban al colegio, entonces yo pensaba que casi que se había muerto mi abuelita, no sé. Y era la Bea que me estaba llamando para decirme que estaban todas en la casa de otra compañera de colegio que vivía por ahí cerca, estaban muertas de la risa y todo. Pero fue lo único. El resto, la verdad, éramos muy buenas. No queríamos saber tanto, pero nos acabamos de enterar de que Beatriz Sánchez hizo la cimarra. No, pero en un contexto bien especial. Y sacó pica después. Claro. Con estilo. No, pero les comento a nuestros auditores que mientras escuchaba esta anécdota, Beatriz, yo creo que estaba reviviéndola porque te reías solita. Sí. Fue bonito. Es que uno se le olvida de esas cosas. ¿Sabes qué son esas historias que se quedan con uno para siempre? Porque es la exaltación de la amistad. Por un lado, la Jessica, que es una de mis mejores amigas y que compartimos desde prekinder, o sea, nos conocemos desde muy chica. Son esas amigas, siempre digo yo, que podemos estar toda la tarde en silencio y no pasa nada. Es como ese tipo, es como mi hermana. Y me acuerdo que, claro, ella se quedó y nosotras, otro grupo, nos aprovechamos un descuido, nos fuimos, esas cosas que uno hace cuando estábamos en enseñanza media, me acuerdo, y decidimos llamarla para hacerle una broma. Patuamente, y la llamamos al colegio y ella cuando contesta dice: aló mamá. Ahí sí que había seguridad. Entonces en fue ustedes como mismas. Exacto, entonces yo me acuerdo de esos momentos como de exaltación de la amistad, que eso es también algo que provocan los colegios donde uno estudia, esas personas que uno conoce y que va creciendo con esa amistad y que te acompañan toda la vida. Y que, como tú bien dices, te
te juntas con ella después y te cuentas, nos pasa a todos, ¿no? Te juntas con los compañeros y cuentas la misma historia y te vuelves a reír. Sí, y, claro. y al año siguiente te vuelves y te cuentas la misma historia y no hay caso. ¿Liderabas a los unicorns o no? Sí, me tocó hacerlo. Lo que pasa es que era, claro, eran los leones contra los unicornios, que era parte de como de los emblemas del colegio. Como un colegio inglés tenía mucho nombre inglés ahí dando vueltas. Mucho nombre inglés, porque además era un colegio bilingüe hasta el cuarto básico, me acuerdo. Entonces, claro, todas esas cosas tenían esa simbología, pero es la típica competencia de alianza de las semanas de los colegios, que es bien usual. Y era con todo, pues, éramos los amarillos contra los rojos. ¿Aprendiste a ser líder en el colegio o partiste líder desde chiquitita? ¿Dónde aprendiste a ser líder, tú crees? Yo siempre pienso que, igual la lectura que tengo sobre mí misma, aunque mis cercanos la rebaten, digamos, me dicen que no es tan así. Yo siento que en el colegio transité desde ser muy tímida y muy callada, que todos me dicen que nunca fue, pero yo creo que sí, yo me hago esa lectura. En tu mirada interior. En mi mirada interior yo me acuerdo que era como más súper tranquila y muy calladita, así, hasta como cuarto básico. Y de ahí, cuando saliste a gritar al patio, recordemos que lo dijo la profesora en este mismo programa. Yo creo que también tuvo que ver con un quiebre. Yo viví un año en Inglaterra. Quinto básico yo lo cursé en Inglaterra porque mi papá fue a hacer un grado y nos fuimos a vivir a Inglaterra, no a Londres, sino a una ciudad chiquitita. Y creo que eso me cambió. Mira, es súper curioso porque de esa época no me acuerdo que me hubiese cambiado tanto, pero haciendo la lectura posterior, creo que esa salida al mundo en una época donde vivíamos en dictadura, donde además, para todos los que nos escuchan que son más jóvenes, no había internet. Entonces era otro mundo. Era efectivamente salir al mundo. Era salir al mundo. Y eso yo creo que cambió mi carácter. Algunos dicen que no, que siempre fue igual desde chica, yo tengo otra lectura, pero sí, yo recuerdo haber sido como muy de hablar con los profesores cuando algo no nos parecía, de liderar en ciertas cosas. Sí, pero yo creo que también hubo parte en tu experiencia en tema de educación, también tiene que haber sido importante el tema de salir a estudiar fuera de Santiago, algo que tampoco se está viviendo mucho hoy en día, porque hasta hace un tiempo atrás, un par de décadas, un estudiante universitario, si no quedaba en Santiago, tenía que irse a regiones. Actualmente no es así. Entonces también el cambio es dejar tu casa. Sí. Sí, y a temprana edad, yo todavía tenía 17 años cuando, yo sabía que iba a tener que dejar mi casa. La gente de regiones sí, pues lo tenía como internalizado. Porque además yo quería estudiar periodismo, lo tenía muy decidido en toda enseñanza media, entonces, y yo que era de Viña, en toda la región de Valparaíso no había ninguna escuela de periodismo. Era la época en que había unas 7 escuelas de periodismo en esa época. Entonces, o me iba para Santiago, o me iba al norte, o me iba a Concepción. Y decidí ir a estudiar a la Universidad de Concepción también porque mi padre en esa época, él era académico en la Universidad de Concepción. Perfecto. Trabajaba varias horas, como 3 días a la semana. Seguía viviendo en Villa y viajaba. Entonces, entre que yo estuviera en Santiago, mi mamá con mi hermana... Entonces me dijeron, a Concepción. Así que me fui a estudiar allá. Fue una súper buena elección, lo pasé chancho en la universidad. Pero además fue salir harto de una burbuja en la que estaba en Viña. No solamente porque Viña era mucho más chico y su conexión con Santiago era mucho menor a la que existe hoy día. En esa época uno no viajaba frecuentemente de una ciudad para otra. Sino que además porque entré a una universidad que si bien es privada, tiene esta vocación pública. O sea, era una universidad que estaba en el sistema del Consejo de Rectores. Entonces, mi curso, si bien éramos poquitos estudiantes de periodismo, éramos 20, también muy parecido al colegio, era de una composición geográfica y económica súper distinta. Súper distinta. Y yo me encontré, y son grandes amigos míos, incluso Aravena, mi marido, Pablo, nos conocimos en la universidad y yo creo que si no nos hubiésemos conocido en la Universidad de Concepción no nos habíamos conocido nunca. O sea, lo que permite la educación. Exactamente. Es lo que pasa cuando uno mira atrás, que cuando uno mira atrás uno se da cuenta como si uno va conectando los puntos ciertos de su etapa educativa, son hitos tan relevantes. El lugar donde estuve, ¿cierto? Los profesores con los cuales estuve, si me moví de un lugar a otro, y uno se va dando cuenta que finalmente la etapa educativa es muy, muy relevante y por eso sigue siendo tan importante. Y por eso es un problema feliz que a veces nos tiremos de los moños, ¿cierto? Sobre lo que pasa en educación, pero y por eso cada domingo nosotros prioridad. Queremos que la familia completa hable de estos temas. Y con mirada positiva porque hay mucho bueno pasando, no todo es malo, hay mucha gente que lo está haciendo bien.
así que Bea Sánchez, precandidata, ¿cierto?, del Frente Amplio, felices de tenerte hoy día, gran oportunidad. Vamos a tener también a los otros candidatos en un proceso similar, pero nos llevamos tus compromisos, ¿cierto?, con el mundo de la comunidad educativa, y esperamos que... Y Beatriz también se va a llevar algo, porque desde Elige Educar te van a dejar este documento titulado ¿Cómo logramos que todos nuestros estudiantes aprendan? Beatriz, también le llamó mucho la atención esta tremenda diferencia, esta brecha que dentro se da de la escuela, al interior de cada curso, el niño que no aprende respecto al niño que aprende mucho. Un punto que hay en lo primero, que incluso en el 50% más rico del país, 20% no aprende el mínimo. O sea, incluso en los lugares donde tenemos familias profesionales, donde tenemos los insumos, los mejores profesores, el mayor gasto por alumno, hay demasiados niños que no están aprendiendo. Así que hay que poner un ojo ahí en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Vamos a pasar este torpedito a Beatriz, somos súper buenos compañeros, prestamos todo el material que tenemos acá, los apuntes, todo. Gracias Beatriz por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por la invitación, lo pasé muy bien. Beatriz, mientras comienza ahora el proceso a la inversa, empezar a despedirse, salir, que le va a costar un poquitito, nosotros la despedimos con buena música, la vamos a despedir, a ver qué tenemos por acá. Voy a buscar algo, espérame que lo tengo anotadito. Vamos ahí con Juanes, ¿les parece? Ya que está frío. ¿Fuego?